Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Empiezo a hablar un poco de uno de los temas dominantes propuestos para hoy, el tarot. ¿Cuánta gente, cuántas damas, especialmente que son el público que fundamentalmente alimenta los estudios y los consultorios de tarotistas? Esta gente que tira las cartas, desde las españolas hasta las egipcias, y que genéricamente las engloban bajo el nombre de tarot. ¿Cuántas de estas personas no se encontrarán a veces sometidas a una especie de conflicto entre lo intelectual y lo emocional, ¿no? Por un lado, sentir que les interesa, les apasiona que le tiren las cartas, sentir que aquello que las tarotistas o los tarotistas les dicen cartas mediante, después se ratifica en la realidad, pero por otro lado el conflicto intelectual de que les da cosa tener que admitir ante otras personas que van a consultar a una tiradora, a un tirador de cartas, porque de pronto en ciertos ámbitos esto parece poco serio, parece poco académico, parece poco creíble, ¿no? ¿Cuántas veces la señora que me está escuchando, o por qué no un señor que me está escuchando, ha visitado a una tarotista un poco sin que se entere el marido, sin que se entere la familia, porque parece como tenido de cierta capa vergonzosa esto de consultar a una tiradora o un tirador de cartas? Consultar a lo que técnicamente se llama un tallador. Más allá de que ustedes le digan tarotista, cartomántico, el término correcto que se emplea en el ámbito del ocultismo y del esoterismo para quien echa las cartas es el término tallador o talladora. ¿Hasta qué punto un tallador tiene en esos pedazos de cartón pintado dibujado el futuro de la gente? ¿Hasta qué punto las cartas de tarot son una manera de acceder a un conocimiento arcano reservado solo a unos pocos? ¿Hasta qué punto realmente se puede predecir el futuro? Esto nos obliga primero a ponernos de acuerdo en un concepto fundamental. ¿Se puede predecir el futuro? Lo cual significaría, si lo respondiéramos como sí, que existiría una especie de destino inexorable, escrito para todos y cada uno de nosotros, como que la providencia nos tiene anotados en un gigantesco libro cósmico, y hagamos lo que hagamos, no podemos escapar de él. Hay dos actitudes mentales, uno estaría casi tentado a decir, hay dos actitudes filosóficas con el tema de la predicción del futuro. Quienes creen que es posible, porque creen que hagamos lo que hagamos, no podemos escapar de aquello que nos está escrito. Alguien dice habitualmente en la prensa de todos los días, nadie se muere en las vísperas. Y están también quienes defienden de una manera quizás más racionalista lo que se llama la teoría del libre albedrío, como que nada está escrito, como que cada uno hace en su vida lo que mejor le parece, como que a cada instante vamos modificando los pasos de nuestro futuro por la vida. ¿Qué piensa de todo esto el esoterismo? Y el esoterismo, como en tantas otras cosas, buscando la verdad, se pone en un ecuánime y equitativo punto medio. Y dice, sí, existe el destino, pero también existe el libre albedrío. Esto puede hacer que uno diga, pero no se oponen, no se conflictúa una actitud con la otra, no. No, porque cuando el esoterismo dice que el destino existe, afirma dos cosas. Por un lado, que hay algunas cosas en la vida que uno no está en condiciones de elegir. Otras sí. Yo puedo elegir, por ejemplo, esto es parte de mi libre albedrío, seguir haciendo este programa hasta que termine nominalmente el mismo, o de pronto decir, bueno, bien, chicos, manden un tema musical, me voy a mi casa. Puedo elegir quedarme o irme. Pero también hay cosas en mi vida que yo no he podido elegir, a las cuales estoy o he estado condenado, si cabe la expresión, inexorablemente. Yo no pude elegir en qué momento nacer. Yo no pude elegir en qué ámbito familiar hacerlo. Hay cosas que dependen de nuestra voluntad, cosas que escapan a nuestra voluntad. Pero la expresión va un poco más allá.
la expresión esotérica cuando dice, en realidad este destino no es un destino, no es una línea sobre la que caminamos, sino es un cauce general, una tendencia dominante dentro de la cual tenemos cierta capacidad de acción. O para recurrir a una imagen que yo uso habitualmente, decir, la vida es como un río. Imaginen el río de mi vida corriendo por un determinado cauce. Al llegar a una cierta encrucijada, una circunstancia X de mi vida, el cauce de mi vida, el cauce del río de mi vida, se encuentra otros 4 posibles cauces por los cuales puede tomar. Mi destino me dice que no tengo ni 3 ni 5, tengo 4 opciones y solo esas 4. Pero es mi libre albedrío, es mi voluntad la que me permite optar por alguna de esas 4 opciones. En el amplio margen del río de la vida podemos maniobrar y tendernos hacia la margen derecha o izquierda, pero siempre en una corriente que fluye en una determinada dirección. Esto tiene mucho que ver también con el necesario crecimiento espiritual que subyace detrás de las enseñanzas esotéricas, cuando se afirma que a medida que el ser humano va incursionando en estas disciplinas, empieza a ser dueño de factores de su vida que antes, por desconocerlos, eran condiciones inexpugnables. Si partimos del conocimiento astrológico, por ejemplo, sabemos que hay determinadas aspectaciones planetarias, determinadas confluencias astrales, que presionan para bien o para mal ciertos días de la semana, ciertas áreas de mi personalidad. Si yo conozco esas aspectaciones, puedo sustraerme a su influencia, evitando hacer en malos momentos cosas que no debería hacer o aprovechando los buenos momentos astrológicos para impulsar iniciativas que quizás hubiera dejado para otro día. Pero si yo ignoro esas influencias, si yo ignoro esas aspectaciones astrológicas y actúo de motu propio, las cosas se verán teñidas de influencias favorables o desfavorables por causas astrológicas en este caso que yo desconocía hasta ese momento. El conocimiento de la astrología me permite incluir un factor de modificación, que es en última instancia lo que verdaderamente buscan estas disciplinas. Cuando se hace una carta astrológica, una carta natal de un sujeto y le anticipamos eventos, cuando hacemos una tirada de cartas de una persona y le anticipamos eventos, no decimos que esos eventos inexorablemente han de cubrirse, que inexorablemente también han de cumplirse. Estamos diciendo que hay una tendencia dominante en su vida que lo empuja hacia esa situación, pero que a partir del momento en que la persona toma contacto, toma conocimiento con la situación, existe la posibilidad de cambiarla. Solo se puede cambiar aquello que se conoce. Si yo soy ignorante de los eventos próximos de mi vida, porque no acudo al tarot, porque no acudo a la astrología, porque no acudo a ninguna de esas disciplinas, entonces sí voy a ser un corcho llevado por la corriente y sí voy a actuar influenciado por esas circunstancias. Sí, el destino va a pensar en mí. Pero si tomo un conocimiento previo, si mi carta astrológica, si mi tirada de tarot, si la lectura del I Ching, me dice, va a ocurrir tal cosa, tengo que entender que lo que me está diciendo es, existe una alta probabilidad de que tal cosa ocurra. Y si tal cosa no ocurre, no es porque el tarot, el I Ching o la astrología falló, sino porque incorporé mecanismos que hicieron cambiar la situación. Existe una especie de viejo planteo en parapsicología que dice, si yo sueño que voy a tomar el avión a Buenos Aires, el avión tiene un accidente, cae y yo me mato y me veo en el sueño muriendo en medio del fuego. Y al día siguiente, asustado por el sueño, cancelo mi viaje. No viajo. El avión sale, se incendia y se cae, pero yo no morí. ¿El sueño premonitorio fue correcto o incorrecto? Si tomamos en cuenta el hecho anecdótico, el accidente del avión,
fue correcto. Si tomamos en cuenta la consecuencia, yo me veía en el sueño muriendo y yo sigo vivo, el sueño falló. No, lo que pasa es que el sueño premonitorio, como toda prospección en el futuro, adivina una tendencia, una probabilidad, nos anticipa. Es lo que en parapsicología se denomina los SPA, signos precursores de acontecimientos, señales, semáforos que el destino, la conciencia cósmica, el plan divino para la vida de uno, llámenlo como quieran, nos van encendiendo, advirtiéndonos de peligros potenciales o de situaciones favorables. Cada uno es dueño de hacerle caso o no a los semáforos. Si el semáforo se pone en rojo cuando me acerco a una bocacalle, yo puedo frenar, porque me está indicando una situación de peligro, o avanzar. Pero si no le hago caso y sigo adelante, y me lleva por delante el colectivo que venía por una mano transversal, no le puedo echar la culpa al destino, porque el destino me advirtió y yo no supe tomar las precauciones a tiempo. Lo que hace la astrología, lo que hace el tarot, porque de eso estamos hablando, es advertirme para que yo pueda cambiar, porque si no pudiera cambiarlo, ¿qué valor tendrían estas disciplinas? Si yo en una tirada de tarot le dijera a una persona, aquí aparece que usted la semana que viene se va a matar en un accidente, y la persona no pudiera escapar a eso, ¿de qué le serviría? A mí para alimentar mi ego y decir, miren qué grande que soy, cómo le acerté. Pero para el crecimiento, para una mejor calidad de vida de esa persona, no serviría absolutamente para nada. Y como en última instancia, al esoterismo en general y al tarot en particular, le interesa muy poco que ustedes vengan a consultar para saber si su novia les es infiel, si el negocio que van a hacer mañana realmente va a funcionar. Lo que le interesa a estas disciplinas es un crecimiento espiritual de la persona con el paso del tiempo, donde solucionar los problemitas chiquitos e inmediatos hace a ese crecimiento espiritual. Si ustedes no pudieran incorporar variables en su vida y su vida cambiara, entonces tampoco podrían llegar a ese escalón de evolución espiritual. 30 segundos de cortina y continuamos. Y antes de ir al siguiente tema musical, que ya está poniéndose en boca, un comentario chiquito no vale gran cosa, tampoco vale el vuelo del buscarlo. Alguna vez le he pegado con un palo en este programa a un par de manochantas y curranderos de los que pululan por aquí, los hermanos Rosmir, ¿no? Por lo menos así se presentan, compran espacios, creo, en esta radio, y así comprando espacio cualquiera hace micrófono. Estos pseudos parapsicólogos que pululan, y alguna vez les he comentado cuáles eran las triquiñuelas, a las cuales lamentablemente parecen que caen personas de bajo nivel cultural que, bueno, en su desesperación no saben para qué lado salir corriendo y van a las bocas del cocodrilo que le comen los bolsillos y no le solucionan los problemas. Un amigo de la radio que se dice el pecado y no el pecador me vino a comentar, muy preocupado hoy a la tarde, de que se enteró que los hermanos Rosmir están hablando muy mal de mí. ¿Qué comentario a mí eso me merece? Me merece un solo comentario. Ay, mirá cómo tiemblo. Bueno, estábamos hablando de tarot. Les decía, de pronto también conviene conocer un poco para jerarquizar una disciplina como esta, conocer los orígenes del tarot, ¿no? ¿De dónde viene esta expresión? Les cuento, la historia más o menos es así. Hace unos 3.500 años atrás, Egipto era un territorio poblado en su mayor parte por tribus de pescadores, agricultores y cazadores, estos últimos tribus nómades, ¿no? Sin asiento fijo. En contraste, lucha tribal entre sí.
En esos entonces en que la civilización egipcia comenzaba a estructurarse como tal, surge un faraón, el primer faraón humano, porque la leyenda, la mitología, más que la historia, dice que Egipto tuvo tres dinastías de faraones divinos y semidivinos, ¿no? Y el primer humano, circa 3500 años antes de Cristo, estaba encabezado por un faraón llamado Menes I, también conocido como Menes el Tinita, porque era originario de la ciudad de Tinis, de la ya desaparecida ciudad de Tinis en Egipto. Menes fue el que unificó los imperios del Alto y del Bajo Nilo, fue un gran estratega y un individuo políticamente muy inteligente, que ya lo quisiéramos en la Argentina de hoy, ¿no? Digo, Menes I. Porque, por ejemplo, dado que carecía de funcionarios y de gente idónea para organizar el incipiente país, envió comisiones a otras culturas más antiguas, como la sumeria, la acadia, la babilónica, e importó cerebros. ¿Mm? Trajo escultores, trajo artistas, trajo sacerdotes, eh, protocientíficos, diríamos hoy en día. Entre esa gente que trajo de afuera, precisamente de la Mesopotamia asiática, trajo a un caballero llamado Tot, que se escribe T-O-T-H, Tot. Tot era médico, era sacerdote y era mago. Tres funciones que confluían con mucha frecuencia en la antigüedad. Tot fue quien sentó las bases de la primitiva medicina egipcia. Tot fue el intelecto detrás de la construcción de la pirámide escalonada de Saqqara, la primera gran pirámide que se levantó en Egipto. Y Tot, entre sus actividades como sacerdote y sus actividades como arquitecto y médico, se hizo tiempo también de dejar algunos primitivos libros escritos en papiros. El famoso libro de Tot, un libro que se decía que encerraba los secretos para conocer el pasado y el presente y el futuro. El libro de magia con preceptos mágicos que se conoció tardíamente con el nombre de la Tabla de Esmeralda y que comenzaba con aquel famoso enunciado de la llamada ley de correspondencia, que decía lo que es arriba es como lo que es abajo y lo que es abajo es como lo que es arriba, para hacer el milagro de una sola gran cosa bajo el sol. Pero hablemos de uno de esos libros, el libro de Tot. El libro de Tot era un conjunto de jeroglíficos que enseñaba técnicas, diríamos hoy en día, para desarrollar las capacidades extrasensoriales, la clarividencia, la premonición, el conocimiento anticipado de hechos futuros, la retrocognición o postcognición, conocimiento clarividente del pasado, ilustrado con 78 láminas que expresaban simbólicamente el contenido teórico de ese libro. Mucho tiempo después de que Todd murió, ese libro, que se llegó a guardar en los anaqueles de la famosa biblioteca de Alejandría, fue un objeto de búsqueda militar y política, en parte por funcionarios egipcios y en parte por militares de pueblos invasores. Un libro que podía encerrar una técnica. Imaginen ustedes cómo podría haber cambiado la historia si cualquiera de los jerarcas o líderes bélicos de nuestra historia hubiera tenido una herramienta para conocer el futuro y, por ejemplo, anticipar las acciones militares del enemigo. ¿Qué hubiera pasado si Napoleón hubiera tenido ese secreto? ¿Qué hubiera pasado si Hitler lo hubiera tenido? Era lógico que si ese libro existía y podía hacer lo que se decía que podía hacer, se transformara en un objetivo primero de búsqueda de los primitivos servicios de inteligencia, que ya lo sabía en ese entonces, y después directamente de intervención bélica, al punto tal que se dice que varios de los incendios que sufrió la biblioteca de Alejandría tuvieron como único objetivo provocar la destrucción de ese libro entre millares. Porque, como decían los militares de entonces, si el conocimiento no está en nuestras manos, que no esté en las manos de nadie. Entonces los hierofantes, que eran los sacerdotes egipcios, que deseaban preservar este conocimiento, pero que al mismo tiempo entendían que no podía caer en manos de cualquiera, hicieron una deducción que yo califico de genial. Y se hicieron este planteo. ¿Cuál es la mejor forma
de preservar un conocimiento y al mismo tiempo quitarle su carga de peligroso poder, que esté en manos de la mayor cantidad de gente posible. Si todos compartimos un conocimiento, el poder del conocimiento se diluye en la nada porque todos lo compartimos. Entonces, ¿qué hicieron estos antiguos sacerdotes egipcios? Destruyeron el texto literario del libro de Tot y conservaron las 78 láminas. Pero para evitar tener que contarle a la gente lo que significaba cada lámina, lo cual sería tan peligroso como poner una navaja en manos de un mono, las disfrazaron de cartas, de naipes, y las distribuyeron dentro del pueblo, dando origen así, hace aproximadamente 2700 años atrás, a los primitivos juegos de cartas. El pueblo, el vulgo, recibe este regalo de sus sacerdotes, lo va reproduciendo a través de los siglos, a través de los milenios, conservándolo como un pasatiempo lúdico sin la menor importancia y desconociendo el significado arcano, el significado esotérico encerrado en esas láminas. Ese mazo original de 78 se divide en dos grandes grupos, 22 cartas, que han recibido históricamente el nombre de arcanos mayores, las cartas principales del tarot, y las otras 56, los arcanos menores, que conforman, con marcadas diferencias, el mazo de la baraja española, que ustedes conocen jugando al truco, al chinchón. Y la expresión árabe, Tarahatot, que significa traducido el libro de Tot, se transformó al paso de los milenios y por deformación y contracción de Tarahatot en la expresión tarot, con que hoy conocemos a esas cartas. Láminas que han sido muy cambiadas, el tarot cotidiano son reproducciones medievales, pero que conservan la esencia del significado original. En el próximo programa vamos a hablar de cada carta por separado, qué nos dice, qué encierra. Láminas que encierran simbólicamente todo un conocimiento literario de cómo despertar facultades extrasensoriales, que es lo que hace de alguna manera quien usa correctamente, porque en qué tema como en el tarot no hay abundancia de gente que hace las cosas seriamente y también abundancia de gente que hace las cosas chantísticamente, que despierta en la persona que las emplea una serie de fenómenos parapsicológicos, dado que la carga simbólica del tarot detona lo que duerme en todos y cada uno de nosotros. Por un lado, clarividencia, por otro lado, premonición, por otro lado, retrocognición, fenómenos parapsicológicos que permiten conocer, sin el uso de los sentidos físicos, el presente, el pasado y el futuro. Esta potencialidad parapsicológica, que en algunas pocas personas despierta espontáneamente, en la mayor parte de nosotros se encuentra letargada, dormida, en estado latente. Pero es la imagen simbólica, es la imagen arquetípica de la carta del tarot, lo que dispara, lo que gatilla esa capacidad dormida. Porque no hay gente que tenga un poder paranormal superior a los demás. No hay gente que tenga una capacidad que les permita conocer lo que otros van a tener que siempre soportar en la oscuridad. Todos tenemos esa condición y todos podemos apoyarnos en determinadas herramientas. La carta de tarot, el jiquín, ¿por qué no? Los espejos mágicos, la bola de cristal, las cartas Zener, el péndulo radiestésico, para sacar a la luz una capacidad que es condición innata de la especie humana y duerme en nuestro inconsciente. Y llegó el momento de despedirnos. Gracias a quienes nos acompañaron durante este deambular entre los enigmas de adentro del hombre y del universo que los cobija. Nos reencontramos dentro de una semana con todas las propuestas del filo de la realidad, con la sempiterna convicción de que la vida puede ser un poquito mejor que la de todos los días, aún a costa de nuestros propios miedos.
nuestro peor enemigo a fin de cuentas, ¿no? Los miedos que tenemos adentro y con los cuales no sabemos cómo luchar. Quién sabe, quizás las ideas que le damos en el filo de realidad sea una buena manera de correr para adelante en la vida y luchar contra ellos. Gracias a todos ustedes, un abrazo, los quiero mucho, el reencuentro dentro de 7 días. Chao.